¿Cómo entender la historia del teatro? El teatro griego evolucionó de los antiguos, quienes dieron paso a las tragedias. Su evolución. Otros Pensé que era como la versión culterana del calabozo. Solo podría ser con algún conocido, un amigo, o mejor aún, preguntarle a Los Cuadernos. No nada más ha hecho teatro, teatro chairo. Está le dio miedo. Pues retomando, regresamos, vamos a hacer una pregunta que tenemos ahí pendiente, Martín, que no tengo. Que es, ¿por qué todos estos personajes del romanticismo suelen estar asociados o relacionados con las clases aristocráticas, con los nobles, con la nobleza europea de esa época, ¿no? Siempre hay varones, siempre hay condes, hay salones donde se reúnen y toda una serie de usos como muy de la aristocracia europea. ¿Y por qué los románticos están, o son varones directamente, o pertenecen, o están muy relacionados con estas personas? Sí. La respuesta, digamos, tendríamos que revisar primero algo. No existe en la Europa de la época el concepto de educación pública. Ajá. No vas a la escuela. No vas a la escuela y el Estado no financia nada. En el caso de Francia hay una iniciativa de ley, pero de ahí a que se cumpla van a pasar todavía bastantes años. Eso es el punto número uno. Entonces, acceder a la escuela era acceder a un mundo de relaciones con personas que las envían porque sus familias tienen el potencial para mantenerles la escuela, para darles estudios, y en general lo que se produce como egresados de esas escuelas comúnmente es gente que se va a integrar al servicio público, abogados, contadores, ingenieros, y finalmente la escuela en esta época viene a consolidarse como, pues sí, como un centro de relaciones, como ocurre en las escuelas muy riquillas de por Nada acá, que suceda ahora. que salen de una escuela que está por aquí cerquita, y que ya todos son secretarios de algo, y que es así como que automático el encontrar un puesto bien pagado en alguna secretaría o en algún cargo. Eso es muy semejante. Digamos que burgueses y nobles mandan a la gente, a sus hijos, a estudiar estas escuelas. Exacto. O yo me los educo, pago mi institutriz y va. Sí, porque es importante pensar que es la misma época en la que todos estos países europeos que se están convirtiendo en países apenas, ¿no? Como sí. tales, son todavía monarquías, o sea, todos tienen reyes. Francia pasó por la Revolución Francesa y volvió a una monarquía con Napoleón y luego a una restitución posterior, en fin, o sea, todavía digamos que el mundo se rige no por estados democráticos con presidentes claro. y congresos, sino por reyes. Sí. Reyes y toda la nobleza. Sí, una monarquía parlamentaria las tierras, ¿no? Sí, casi en todas partes. Pero esta es una ruptura bien fuerte, bueno, pensándolo, o sea, esto genera una especie de revolución intelectual en contra de algo que es justo monárquico, que es la ley, la cosa rígida. Claro. Y entonces yo digo, yo soy un romántico y no me importa que me dé diarrea y no me importa que me dé tuberculosis, yo me tomo el agüita, ¿no? Como hizo según la historia Chopin, ¿no? Sí. Se tomó el agüita y no le importó. Y justo es parte como la cosa del suicidio, la cosa del me voy hasta allá, hasta las últimas consecuencias de la exploración en mi vida, ¿no? A diferencia de la parte como completamente rígida, ¿no? Del neoclásico. Claro. Podríamos plantear que es la premodernidad, ¿no? Es un momento que entre la rigidez del clasicismo y la premodernidad hay un momento de caos en el que todavía no se organizan las cosas, no se ordenan. Incluso esto que mencionaba Martín del caso de Europa, pues apenas están acomodándose de la sacudida que les acomodó Napoleón y su familia. Napoleón y su familia. Pues sí, Pepe Botella, después Napoleón III, que hasta acá nos llegó, ¿no? Y que eso trajo también a algunos románticos a tomar pulque y escribir don Juan Tenorio, ¿no? El caso de José Zorrilla, que lo escribe prácticamente en Pachuca y allá en Real del Monte se echa sus alipuses y sus pastes, ¿no? Y eso está documentadísimo. Pero en general sí, es esto que tú dices, es una revolución, sobre todo intelectual, en términos de se pueden hacer cosas desde otro ángulo, con otra intención, y ya lo académico puede empezar a relegarse. ¿Y las artes escénicas qué pasan cuando llega el romanticismo al teatro? Y no, pues hay una... O sea, hay que exponer emociones en el teatro.
Claro. Antes no se exponían emociones. Sí se exponían, pero si revisamos, por ejemplo, el caso francés, así muy rápido, en 1630, un abate, el abate d'Aubignac, perdón, él con Richelieu dicen, vamos a establecer una ley para que lo que se pueda decir o no en el teatro esté regido. Y se establece la ley de las 3 unidades, de tiempo, lugar y acción. Pero alguien dice, no, tenemos que poner una cuarta, la unidad francesa, como se le conoce, que es la del decoro. No puedes mostrar en escena sangre, besos, contactos físicos de ningún tipo. No puedes hablar de ciertos... O sea, Shakespeare se fue. Shakespeare se fue. La peluca bien peinada, ¿no? La peluca bien peinada, la polvera en su lugar y todo muy bien. Y claro, nunca falta el loco, el caso de Pierre Corneille, que dice, pues, ¿qué creen? Que yo ya tenía mi obra escrita y yo desconocía su ley. Yo soy notario, soy abogado, entonces no le hago caso y escribe el Cid, ¿no? Y lo primero que hace la Academia Francesa es juzgar la validez de la obra del Cid de Corneille. Y estamos hablando de 1636. Sí. Entonces, todo esto que se ha hecho prácticamente ley, pero se ha hecho sobre todo ley académica, pues en esta época se viene a romper. Especialmente, ¿qué ocurre? El historicismo empieza a entrar a escena como parte esencial del discurso, del discurso dramático. Sí. Es decir, ya no importan los temas mitológicos y demás, sino vamos a empezar justo con la consolidación de las naciones que mencionaba Martín, vamos a empezar a hablar de nuestra historia nacional. ¿Ves cómo si eres romántico? Sí. Él tiene obras históricas. Eso. En fin, bueno, es un poco la historia, ¿no? Sí, por ahí va. Y entonces que dicen, bueno, vamos a buscar nuestro pasado más remoto. Unos lo encuentran en la Edad Media, otros lo encuentran todavía en la época romana, en la época de la decadencia del imperio, y hay quien dice, no, puede estar por allá, pero para evitar hacer lo que todo el mundo está haciendo, yo voy a buscar una situación exactamente igual a la que vivimos, pero me encontré en una situación así en las crónicas florentinas de 1634. Y entonces, ¿qué hacen? Estudian las crónicas florentinas, estudian los detalles y ofrecen una obra en Italia, en la ciudad de Florencia, con un gobernador totalmente inepto, torpe, elegido por una aristocracia y por un clero totalmente arribista, torpe e inepto, que tiene a la sociedad florentina del momento sumida en el peor caos. Eso me suena tan conocido. Eso es lo más contemporáneo de los románticos. Ellos son los que traen este historicismo y dicen, la historia nos sigue enseñando cosas. Un autor como Schiller, por ejemplo, alemán, él dice, tenemos que aprender la lección de la historia y estar educando al pueblo con las lecciones de historia. Para eso sirve el teatro. Si no tenemos este comentario de la historia para educar a la gente, pues podemos dedicarnos a lo que sea, menos al teatro, porque no tiene ningún valor. El teatro no tiene que ser solo para entretener, tiene que educar. Oye, y más allá de lo literario, o sea, de las obras literarias, ya sea en teatro, en poesía o en Novela. narrativa, en la escena, o sea, en los escenarios de teatro, ¿cambió algo? O sea, ¿se empezó a hacer teatro de otra manera? Más allá de escribirlo de otra manera, sino ya la gente que iba al teatro y se metía, ¿veía un teatro distinto al que veían en la época neoclásica? Sí, sí empezó a haber, aunque también hay que tomar esto con mucha reserva, porque hay una cartelera no muy abundante, pero los primeros experimentos de los románticos son casos aislados, ¿no? Es como tener estos teatros universitarios en los que se presenta un montaje que lleva 100, 120 funciones, pero sigue compitiendo contra la señora presidenta, contra Yo y mi chica, contra todo lo que pasa en el Teatro Insurgentes, lo de Blanquita, lo de la cartelera de todas partes, y naturalmente parecieran casos aislados. Es un teatro emergente, Claro, es un teatro emergente. de exploración, Sí. que habría pasado en el público. O sea, ese público que se metió, ¿no?, a ver estas obras históricas, que supongo que están llenas de besos, llegan de estar llenas de otras cosas, ¿no? De eso que no estaban queriendo decir, ¿no? Sí, sí. De cuerpos, de carne. ¿Qué sucedió con el público? ¿Qué estaba pasando, no? O sea... Fausto se estrenó.
Fausto se presenta Porque es larguísima, ¿no? Es una obra Sí, que bueno, es pero una- también el propio Goethe escribe una adaptación Una versión, para el teatro. Se estrena sin mucho éxito, porque finalmente también es un teatro que no solamente la parte histórica, sino también hay un enorme cúmulo de ideas que se van desglosando ahí. Y el público no está preparado para eso. Sobre todo porque tenemos en la época un espectáculo que tiene algunos siglos de tradición, pero que ocupa prácticamente las salas más importantes de los teatros de las ciudades, que es la ópera. Y la ópera es un espectáculo magnificente que naturalmente atrae no solamente grandes cantidades de público, sino también atrae a todo el comercio que está en torno al teatro, se lo lleva fuera de los... ¿Y no de estos hubo ópera romántica? Sí, especialmente se la vemos a los italianos. Ellos son los que adaptaron todas las obras prohibidas en Francia y las obras no permitidas en otras partes. Los italianos siempre han sido un Sí. desmadre. Creo que el mejor ejemplo es, no sé, El Barbero de Sevilla, Que es una temática... de Rossini, que es una temática totalmente muy local, pero es una crítica muy ácida a la sociedad francesa y española también de la época, que incluso una anécdota dice, en España cuando se presenta El Barbero, la gente abuchea la obra, porque dicen, se puede burlar de todo, menos de las costumbres de nosotros, los nobles, aunque estemos en la decadencia, no se pueden burlar ni reír a costa de esto. Otro ejemplo también, por ejemplo, con Rossini, no los bandidos, Guillermo Tell de Schiller, que es el gran éxito. Sí, no, son obras impresionantes. Claro, y no se diga las adaptaciones que se hacen de las obras de Víctor Hugo, ¿no? ¿Qué? Rigoletto y demás. ¿Cuál es la obra que a ti del romanticismo más te gusta? Es una obra de Alfred de Musset, que es Lorenzaccio, porque es una obra que su génesis es muy particular. El autor es el joven poeta de las juventudes, así lo llaman. Es un muchacho que a los 18 años ha vendido cerca de 25,000 libros y que la gente está esperando, especialmente el público joven, está esperando que publique otra cosa para leerlo con avidez. Un empresario del teatro le dice, escribe una obra. Y escribe una obra, pues, con un tema interesante. Una cosa. Más en la Un poesía. éxito de ventas. Exacto, pero más bien en la poesía. Porque su poesía es una poesía total y absolutamente desparpajada y que no tiene nada que ver con, incluso con el tema amoroso. ¿Cómo quién sería hoy? O sea, alguien que podamos Que ya nadie reconocer. lee poesía, pues No, bueno, ya nadie lee, ya nadie pero lo digamos- menos de comprarlo. Yo por eso me estoy como tratando de entender como un Harry Potter, que es lo que leen los chavos, ¿no? Que por ahí, digamos, es el éxito, ¿no? No porque sea poeta, pero que tiene una... O sea, lo Claro. consume con fuerza, ¿no? Sería un poco como, por las temáticas y lo demás, un poco como el Jaime Sabines, Ah, que es muy irreverente con la misma poesía y con las mismas figuras, ¿no? Digo, Jaime Sabines tiene, yo me acuerdo mucho de este poema de Santifiquemos a las putas. ajá. No sé si se pueda decir esto al aire, pero... Ah, sí, ya, tú di lo que quieras. Sí, es internet. Y que totalmente rompe con los cánones de la poesía, ¿no? Y que uno dice, bueno, ¿qué chance se da? El caso, por ejemplo, de Alfred de Musset tiene una balada que se llama Balada a la Luna. Cuando todos cantan, oh Luna, me inspiras, y no sé qué, él dice, Luna, eres tan grandota, que en la noche cuando te contemplo en el bosque de pinos, pareces el punto de la I cuando estás parado sobre un modelo. Así. Es otra cosa. Lo que más me gusta de cuando tú sales es ver cómo mi gata se va al tejado, se revuelca, ronronea y llama a los gatos a que la busquen. Y obviamente dicen, pues esto qué poesía es, ¿no? Y se lo empiezan a censurar y naturalmente pues está rompiendo con todo, porque él está dando el chance no solamente de hacer esta expresión de su sentir, sino también chance de burlarse del propio Víctor Hugo, que Víctor Hugo en sus memorias póstumas escribe una carta donde dice, yo tuve dos grandes enemigos, Benito Juárez y Alfred de Musset. Oye, qué buena está esa carta. Vámonos a corte con con esa buena indicación y regresando nos cuentas cuál es la obra que le encargaron. Claro. ¿Cómo entender la historia del teatro? El teatro griego evolucionó de los antiguos quienes dieron paso a las tragedias Su evolución. de otros. Pensé que era como la versión culterana del calabozo. Ay, el único
Solo podría ser con algún conocido, un amigo, o mejor aún, preguntarle a Los Cuadernos. No nada más ha hecho teatro chairo. Le dio miedo.